días del tremendo terremoto en Turquía y Siria, los rescatistas no se detienen, siguen buscando vida entre los escombros. Las historias más tenebrosas, las historias más fuertes, más potentes, vinculadas con los niños. ¿Cuántos niños fueron encontrados? ¿Cuántos niños no han sido identificados? Con esta historia está Agustina Rivas. Buen día, Luciana. Son 1071 los niños que hasta el momento han sobrevivido, los han encontrado sin sus padres cerca, sin sus familiares cerca. Entonces tuvieron que llevar adelante las autoridades no solamente la tarea de rescate y de atención, por supuesto, porque muchos habían quedado lastimados como consecuencia de los derrumbes, sino también de identificación. Y una vez que un familiar se acercaba y lograba identificar al menor, asegurarse de que efectivamente se trata de un familiar. Pero hay 291 niños que no encuentran a ninguno de sus familiares. Y hay un temor muy grande en Turquía porque están pidiendo justamente a cualquier persona, a los rescatistas y a todos aquellos que están involucrados justamente en estos rescates, que si encuentran un niño y una persona se les acerca, no lo entreguen, por más de que diga ser un familiar, que lo acerque a las autoridades para que sean las autoridades mismas las que constaten la veracidad del vínculo. ¿Y por qué esto? Porque temen que suceda algo que ya pasó en la historia, que ya pasó antes, en el 99, cuando en otra ocasión similar muchos niños fueron alejados de sus familias con falsos pretextos, ¿no? Una persona decía reconocer a un menor de edad, pero finalmente no tenía ningún tipo de vínculo y se los involucraba en el tráfico de personas, para el tráfico de órganos también, algo que realmente uno piensa que solo existe en las películas, pero es una adaptación a la realidad de lo más terrible. Y esto es lo que están tratando de que no suceda ahora. 291 niños, reitero, es el número de menores que todavía no han encontrado ni siquiera a un familiar. Es el drama de esos niños rescatados, el alivio, la satisfacción de los rescatistas de encontrar vida entre los escombros. El día después es tremendo. Hablar de estos chicos, de estas criaturas, en muchos casos probablemente sin recuerdo y sin registro de sus familiares, y en muchos casos, como contaba Agustina, de muchos de esos niños y de esas niñas que se quedaron solos en el mundo, que se quedaron y que perdieron todos sus familiares, su casa, su todo, pero que se salvaron y que son parte del milagro que se vive dentro de lo que ha sido una tremenda tragedia en Turquía y en Siria. Vamos a tomar contacto con Francisco Stefanov, es un colega que se encuentra en estos momentos en Turquía. Te agradecemos, Francisco, por este contacto con nosotros. Estás en el lugar de la tragedia. Queremos saber qué se vive hoy, cómo se está viviendo el día de hoy después de 8 días de lo que ha sido este tremendo y brutal terremoto. Gracias por este contacto con Turno Mañana. Buen día. Luciana, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en Turquía, casi las 4 de la tarde, estamos en Gaziantep. Les diría la provincia más afectada junto a Hatay. Estamos en uno de los pueblos principales que ha quedado prácticamente devastado. De hecho, una de las autoridades políticas de la región hablaba en los últimos días de la mitad de la ciudad dañada o directamente destrozada, como edificios o con edificios como el que vemos aquí en esta imagen. De hecho, uno va recorriendo la zona, me voy a ir moviendo un poco, y la verdad es que hasta a veces uno se sorprende cuando encuentra edificios, que los hay, pocos, pero los hay, en buenas construcciones, porque al recorrer les voy a ir mostrando un poco. Dale. La verdad es que la devastación es total. Aquí van a ver una de las avenidas principales de aquí de Gaziantep, con obviamente maquinarias que están trabajando aquí en el lugar para remover los escombros. Este, por ejemplo, es un edificio de 2 plantas. Entendemos que aquí en la planta baja funcionaba algún tipo de comercio, hay un cartel de publicidad que obviamente se ha venido abajo. También acá pueden ver en los restos, o digamos como consecuencia de la destrucción, cómo han quedado aquí todos los escombros en el lugar. Hay una residencia, hay también un edificio de 2 plantas que se encuentra severamente dañado, ahí lo alcanzamos a ver en el primer piso, y después más hacia atrás, no sé si se alcanza a ver desde donde están ustedes,
una imagen típica, ¿no? De cómo han quedado muchas casas, en algunas prácticamente formando como una zona de ángulo en 45 grados, inclinadas, obviamente inutilizables a partir de lo que fue el terremoto, a partir del día lunes. Y lo otro, ¿no? Que tiene que ver con la asistencia que se está brindando, porque sin autoridades del gobierno de Turquía trabajando aquí en el lugar, hay una organización especial dentro del Ministerio del Interior, hay también muchas organizaciones no gubernamentales que se acercan para brindar ayuda, inclusive a veces desde otros países hacen llegar, bueno, indumentaria, artefactos de calefacción. Hace mucho frío y va a hacer mucho frío aquí durante la noche. Francisco, lo que contás es el drama del día después. Dinero, hay no sé si me escuchás. Transferencias, por ejemplo, desde Argentina, perdón, a través de la Embajada de Turquía. Ahí ven algunas de las carpas que han sido dispuestas aquí en la zona. Te quería preguntar, escuchaba atentamente todo tu relato, es escalofriante, y las imágenes que vos nos estás mostrando desde allí en vivo, desde el lugar. Ahí vemos ese derrumbe del que hacías referencia, de esa casa de 2 pisos, de un local aparentemente allí abajo totalmente devastado, y de construcciones que se mantuvieron inalteradas. Te quiero preguntar, ¿dónde estabas vos? ¿Vos vivís en Turquía? ¿Vos estás allí? ¿Vos sentiste el terremoto? Sí, nosotros llegamos en el día sábado primero a Estambul, donde se estaba organizando la ayuda. Decir que el día lunes por la madrugada, cuando fue lo principal de los 2 terremotos que superaron los 7 grados, no nos encontrábamos aquí en Turquía, y primero nos encontramos con los operativos de ayuda en la zona de Estambul. De allí nos dirigimos a la ciudad donde estuvimos hasta el día de ayer, Adana, que es una provincia de una ciudad, la capital, digamos, afectada, pero la verdad es que lo que vemos en el día de hoy, al menos hasta que llegamos hasta aquí, hasta este lugar, no lo habíamos encontrado. Sí habíamos visto edificios, escombros que ya habían sido removidos, por supuesto, como vemos aquí muchas pertenencias, pero aquí lo que más sorprende es la masividad, lo que te decía hace un rato, Luciana, que prácticamente sorprende cuando uno se encuentra con algún tipo de edificio en pie que parece estar todavía en funcionamiento, entre comillas, porque por supuesto no hay electricidad. Recién yo le mostraba la principal avenida, muy transitada, por supuesto los semáforos no están funcionando en estos momentos, y de alguna manera todas estas complicaciones, bueno, se van tratando de atenuar con la llegada de ayuda humanitaria desde distintos países. Acá vemos, por ejemplo, un aire acondicionado que seguramente se pudo haber desprendido de alguno de los balcones, acá más escombros, restos de ventana, pertenencias que de alguna manera seguramente en los próximos días se van a ir retirando, pero también uno entiende que como todavía en este punto hay lugares donde los escombros son muy importantes, todavía se está tratando de encontrar a personas con vida. Estamos hablando de milagros porque en líneas generales más de 3 días los expertos advierten de que es muy difícil encontrar a alguien con vida, pero bueno, uno va conociendo historias de quienes son encontrados todavía a salvo después de una semana, así que eso es parte de cómo es el desarrollo del operativo en pueblos como este, que son los más afectados, digamos. Francisco, no sé si tuviste posibilidad de acceder a alguno de los campamentos o si has podido ver cómo es la vida ahí mismo donde todo perdieron, porque ayer Qatar anunció que iba a enviar 10.000 de estas casillas móviles que se habían puesto a disposición durante el Mundial, pero que ahora están inutilizadas. Y la pregunta del millón es saber cuándo van a llegar, si hay idea de cómo se van a distribuir, qué se sabe de esto desde ahí. No estoy recibiendo el audio en estos momentos. No te preocupes, Francisco, hubo alguna complicación en la comunicación. Lo que nos contaste es importante y suficiente para entender lo que se está viviendo hoy, después de 8 días de este terremoto. Gracias.